Bien, entonces, después de darle ese agradecimiento a Kadosh Baruj Hu y de estar con su permiso, la clase anterior nos quedamos en algo así que estuvimos hablando más bien sobre cómo se fueron formando esos conceptos a través de la historia. Yo siempre creo que la historia es una clave, una llave muy importantísima para nosotros ir entendiendo más. ¿Por qué? Porque la historia, si bien, como bien dice el nombre, es historia, pero a la vez la historia no es como una ciencia, como lo es la química, o como lo es otras ciencias en las cuales uno puede darse cuenta repitiendo los experimentos, como en la química. No es lo mismo que tengas un tubo de ensayo y que le pusiste una fórmula y no te dio y tienes que hacer otra fórmula y otra y te dio la misma cosa y entonces repites el hecho y vas viendo que sí, efectivamente, aquel hecho que habías hecho, aquella fórmula que tenías, sí es la fórmula que estabas buscando. En la historia no es así. En la historia ya no se pueden repetir. Al menos que ahorita en nuestra actualidad, que hay cámaras y que hubiese una cámara la cual haya captado el momento, aquellos sucesos y que ya los tenga uno como una evidencia clara de aquel acontecimiento. Esa manera se puede dar veracidad a aquel evento. Pero, como bien sabemos, las cámaras surgieron apenas en nuestras actualidades. Entonces, cuando hablamos de historia, pues nos vamos a basar en la credibilidad que dejaron escritores que de alguna manera hayan dejado plasmado una creencia en ellos por la legitimidad, por lo que han narrado de historia y de esa manera vamos a estar creyendo nosotros que el documento que estamos leyendo pues sí tiene esa veracidad. En la Torá nosotros vamos a encontrar una veracidad porque vemos eventos clarísimos cómo se fueron dándose en profecías, en eventos y que vemos y dice que es palabra de Kadosh Baruj Hu y muchas cosas como ellas en las cuales no nos va a quedar la menor duda de que la Torá es verdadera, ¿sí? Hay innumerables cosas que podemos mencionar para saber que la Torah es verdadera y estar completamente al 100 de que la Torah es total y completamente verdadera, que es palabra de Kadosh Baruj Hu. En otras palabras, que hasta nos podríamos atrever a decir que es infalible esas palabras, lo que es la Torah. Después, todos los demás escritos que tengamos, todos deben de estar filtrados con esa Torah para poder nosotros tener la veracidad de aquel documento y entonces poder decir nosotros, este documento, esta historia, esto es verdad. ¿Por qué? Porque está filtrado con la Torah. Ahí, entonces, podemos nosotros ir viendo entonces cómo vamos a confiarnos de documentos que tenemos y pues volviendo otra vez a lo mismo, vamos a guiarnos con la historia desde ese punto de vista para ir sabiendo si lo que estamos nosotros buscando o mirando o estudiando es confiable o qué tanta confiabilidad le podemos dar. Estuvimos hablando acerca del personaje histórico llamado Yehoshua ben Joseph, el hijo de José. Ahí hay dos pensamientos en los cuales enseña que, bueno, no dos pensamientos, sino que alguien puede confundir y que cuando en el judaísmo se le llama Ben Joseph es porque están considerándolo hijo de José, su padre de la tierra, pero en el judaísmo se dice Ben Joseph porque es considerado como un análogo del hijo de Jacob, José, el hijo de Jacob, por lo que se vivió y por lo que iba a tener. Y sin embargo, nosotros vemos esa analogía
cuando vemos la historia de Joseph ben Jacob y cuando vemos al personaje Yeshua en las vidas que van teniendo paralelas. Bueno, así entonces, buscando nosotros cómo vamos a ir encontrando, o estuvimos hablando de cómo fue visto o cómo fueron vistas las enseñanzas o el mismo personaje, Yeshua, que estuvo enseñando un judaísmo auténtico, una Torah auténtica dentro de las fronteras de Israel, a todos sus estudiantes, que todos eran judíos, que todos tenían una mente judía, que él no necesitaba darles explicaciones para que ellos pudiesen entender cuando él les hablaba, por muchas razones. Una, ellos conocían todos los hebraísmos que se usaban. Dos, cuando se usaba una palabra, por ejemplo, que hablan de por ejemplo, voy a decir un ejemplo, se me ocurre, un animal o un alimento, ellos saben que está refiriéndose a alimentos puros, no están mezclando otros alimentos de fuera, que la mente después de los que están afuera piensan que se refiere a todos los alimentos. No, no es así, porque una cosa es estarle hablando a otro judío que tiene la misma Torah, que estudia la Torah, que guarda mandamientos, y es diferente que hablarle a una persona que ni conozca la Torah. Sí, entonces los pensamientos serían muy diferentes. De esa manera, entonces vamos a ver cómo cuando este personaje Yeshua, que nunca salió de las fronteras de Israel y sus enseñanzas estuvieron con él dándose allí siempre, después cuando esas enseñanzas salen de las fronteras, que los van llevando los emisarios fuera de Israel, cómo las va interpretando la demás gente. Y estuvimos mirando que cómo después, con los años, no poquitos años, sino estamos hablando de algunos cientos de años, cómo se convirtieron en un pensamiento totalmente diferente al pensamiento y las enseñanzas que estuvo dando originalmente el personaje real dentro de la tierra de Israel. Así que cómo se fue formando y que eso dio el origen precisamente al mundo cristiano, a un personaje llamado Jesús, y que surge obviamente, como vimos después en el concilio de Nicea, cuando lo transformaron y transformaron esas enseñanzas en un Dios de Dios, luz de luz, engendrado pero no creado, con la misma sustancia que el Padre, y muchas cosas que le fueron poniendo ahí a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se fue transformando eso? ¿Cómo se fue fraguándose eso? No se hizo de la noche a la mañana. Estuvimos mirando que eso se estuvo llevándose a través de muchos años, como bien dije. Sí, entonces, vamos entonces a ir mirando cómo, a seguir con este cuestionamiento, cómo es que este personaje llamado Yehoshua Minazrat fue transformado de ser aquel niño judío, aquel niño que nació y que se circuncidó al 8º día, aquel niño que fue y le hicieron sus padres el pidión Javén, que es el rescate del primogénito, aquel niño que hizo su bar mitzvah a los 12 años, aquel niño que estuvo estudiando Torah bajo los pies de un sádic, como lo era su sádic, su padre mismo, y su madre igual, y que tenían los grandes maestros de la Galilea, como ese niño judío, ese judío llamado Yehoshua Minazrat, fue transformándose con el tiempo en aquel, ¿cómo se dice? En aquel Dios de Dios, luz de luz, encarnado pero no creado. Sí, que se encarnó en la Virgen María, la cual es madre de Dios, porque obviamente si María es la madre de Jesús,
y Jesús es Dios, entonces María por consiguiente es la madre de Dios, ¿sí? Y que al ser entonces ahora la madre de Dios, pues no es alguien que sea pequeña, es una impresionante figura, la madre de Dios que después se fue al cielo y estuvo colocada a la par con Dios y que después intercede incluso por todos las personas, intercede por ellos, como sirve como una intercesora también, según como narra y se fue quedándose con toda la tradición popular que ya se conoce y que se conoce mucho por todo el occidente. Vamos a estar mirando cómo de profeta judío con una misión específica, con una responsabilidad mesiánica, porque eso es lo que traía, lo que tenía Yehoshua, una responsabilidad mesiánica. Él fue convertido luego en esa divinidad, en ese ser divino, como lo enseñan y lo enseñaron siempre todos los concilios ecuménicos, los concilios católicos. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo ocurre eso? ¿Y qué vamos a poder hacer para rescatar aquel verdadero personaje, Yeshua Minazrat? ¿Cómo le vamos a rescatar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para rescatarlo? A aquel verdadero personaje de todo aquel credo niceno fabricado allá en en esas erradas ideas, para traerlo a nosotros de vuelta, para rescatarlo a donde pertenece, a todas sus enseñanzas kosher que estuvo dando siempre a aquel pueblo de Israel, aquellos judíos que tenía como discípulos, ¿sí? A mostrarse aquel auténtico Mesías judío que todos y todo el mundo se debe conocer. Tenemos que conocer todo eso, cómo fue ocurriendo todo eso. Y por eso es que nos valemos tanto de la historia y vamos a estar buscando si se compagina, y por eso vamos más adelante con la ayuda del Eterno. Vamos a estar mirando qué requisitos son los que tiene que tener un Mesías para que sea calificado como Mesías. ¿Qué cosas son las que debe de estar viviendo y pasando? ¿Sí? Si nos vamos un poquito a lo que es el pensamiento, vamos, académico, ¿sí? Ese pensamiento académico vamos a encontrar primeramente que hay una cosa, no existe un documento antiguo, no existe ese documento antiguo que nos pueda hablar tan perfectamente de la judeidad del Mesías. Vamos a ver que solamente eso lo vamos a encontrar, que no lo encontramos ni siquiera en el Talmud, no lo vamos a encontrar ni siquiera en los escritos de Flavio Josefo, o en la misma Misbah, ¿cómo se dice? En los rollos de Qumran, para encontrar aquel fariseísmo de que tenía de aquel que se movía en aquel primer siglo, ¿sí? Vamos a ir viendo que tenemos y nos dejaron escritos, como fueron las cartas de Rab Shaul, en las cuales ahí se describe un fariseísmo auténtico, que si nosotros lo vamos estudiando con mucha delicadeza, vamos a encontrar ese fariseísmo, ¿sí?, que marca este personaje Yeshua Minazrat, para ver que la autenticidad de su judaísmo, como lo tiene, como lo presentan ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tanto se fue afectando todo eso tan significativamente en aquella manera de cómo aquellos seguidores de aquellas enseñanzas que dejó y que salieron del pueblo de Israel, de aquel personaje, una vez que están en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo,
cómo fueron editándose, cómo se fueron interpretando todas aquellas ediciones que se iban haciendo, que esas ediciones no respondían necesariamente a aquella fidelidad de las enseñanzas orales que fueron recibidas primeramente de una fuente judía autorizada, sino que ya vienen comentarios, vienen interpretaciones que fueron añadidas por muchos grupos que ya se denominaban para esos tiempos en los años 300 o 400 o desde antes del 300 se denominaban ya como cristianos, ¿sí? Por todas aquellas evidentes consideraciones teológicas que estábamos hablando en los anteriores, en donde se hablaba de el pensamiento, cómo se tenían y cómo divinizaban a sus personajes que siempre querían tenerlos y ensalzarlos lo más grande posible que todos los demás. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, vamos a encontrarnos con aquella interpretación del personaje de Yeshua, de sus enseñanzas que estaban en línea con la Torá, que esas enseñanzas que están en línea con los profetas, esas enseñanzas que están en línea con todo el judaísmo que siempre vivió Yehoshua Minasrat, ¿sí? Pero en la misma Judea ahí, incluso con los mismos judíos que estaban ahí con seguidores del Mesías, ahí como las cosas comienzan a interpretarse de un modo diferente, por tanto, o por cuanto no los, porque no utilizaban el mismo lenguaje, por la mentalidad que se tenía, por aquella mismísima cosmovisión que se tenían de las cosas, distinta, aquel lenguaje, aquella mentalidad, aquella cosmovisión teológica que usaba el mismo Yeshua. Cuando se cambia aquel lenguaje, cuando se cambia el lenguaje, se cambian los conceptos, ¿sí? Se altera el mensaje original y como vimos también, si simplemente de un poquito tiempo, de unos cuantos años, un mensaje se puede cambiar tanto, ¿cuánto más se va a cambiar en unos cuantos cientos de años? 100, 200 o más. Hasta que viene allá un pensamiento total y completamente ajeno, como fue el concilio de Nicea y luego el concilio de Calcedonia en los 451. Sí. Vamos entonces a mirar cómo este personaje Yeshua Minasrat, cómo lo sacan aquellos pensamientos de su matriz judía, cómo van sacándolo poco a poquito, cómo poco a poco va siendo mal interpretado, cada vez más y más, sí, fuera de aquella cosmovisión judía, teniendo más o teniendo menos más bien, teniendo cada vez menos en cuenta su raíz, la raíz que siempre se manejó durante todo su tiempo. Sí, que siempre se tuvo esa raíz judía. Sí, recordemos, como bien dije hace un momento, él fue circuncidado al 8º día, con su pidión Javén, rescate del primogénito, con su bar mitzvah, ¿sí? Todas esas cosas tan importantes que se debe tener para que después ya ni siquiera eso se mencione, sino que se diga que él es todo lo contrario. Ese pensamiento se sigue desafortunadamente desarrollándose hasta que se transforma en lo que se conoce popularmente o se conoció después que lo declararon en esos concilios ecuménicos como aquella Trinidad, en donde ya se habla de 3 personas, ¿sí? Es decir, que hay un Padre y que es una persona divina, hay que es Dios también, es el Padre, pero no, que a la vez ese Padre no es el Hijo, sino que es separado. Y también
hablar así de un Espíritu Santo también. Y que también el Hijo es una persona divina que también es Dios, pero tampoco es el Padre y tampoco es el Espíritu Santo. Y también un Espíritu Santo que es Dios, pero no es ni el Padre ni es el Hijo tampoco. Entonces, es un pensamiento que se le dio tanta fuerza a esa Trinidad que después vemos nosotros como en el conocido escrito como el libro de Mateo, es el Evangelio de Mateo, ahí encuentras también unos textos donde son agregados esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, que fueron agregados que ni siquiera se encontraban en los escritos originales. Sí, entonces es muy, muy importante que reflexionemos y entremos nuevamente a estar mirando y meditando cómo se fueron dando aquellas cosas. Si bien es verdad, ahora no creemos en esa Trinidad, no se cree en la Trinidad, no se cree en ello, pero es muy importante que lo vayamos ahí un poquito analizando cada vez un poquito más, ¿sí? A ir analizándole un poquito más. Sí, como bien estaba mencionando hace un rato, de estas tres personas divinas, digamos así, de esas tres personas divinas y que además de eso enseñaron que son consustancialmente, pero al mismo tiempo son tan diferentes unos de otros. Y ese pensamiento siguió desarrollándose hasta que surgió la idea de Jesús, siendo aquel Dios, como bien me dije. Ahora, ¿por qué estoy repite todo esto? Porque con estos pensamientos se viene y se dice, se enseñó entonces que si Él es Dios, ¿sí? Ya ni siquiera se menciona el nombre de Yeshua, sino ya se le cambia el nombre, se le cambia el nombre de Jesús. Si Jesús es Dios, ¿sí? Si Jesús es Dios y María le dio a luz, entonces por lo tanto ella es la madre de Dios, como bien dije. Pero ahora, si María es Dios, es la madre de Dios, entonces puede ser corredentora. Y ahora, si es corredentora, entonces fue preservada incluso del pecado original. O sea, todo tiene que ir armándose de esa manera. Y si fue preservada del pecado original, no solamente nació entonces sin pecado, sino que ahora la hacen que se vaya al cielo, que suba al cielo y que sea inmaculada. Ahora, si sube al cielo, entonces, ¿cómo puede, si sube al cielo, si subió al cielo, entonces puede entonces recibir los pecados de todos los seres humanos y los pecados, perdón, las oraciones de los seres humanos y entonces empezar a hacer la intersección y puede interceder por todos los pecadores y entonces de ahí nada más natural que darle entonces un culto a ella también. Se le tendría que dar un culto porque si tiene esa altura, no es menos merecedora que se le otorgue un culto muy especial. Es decir, tener cuidado de ella como hacían todos los paganos en todo el culto a todos sus dioses. Y ese pensamiento se sigue desarrollándose todavía hasta la actualidad. ¿Qué cristiano que se ha pegado en su doctrina no piensa de esa manera hasta la actualidad? Y eso lo estamos hablando que ya han pasado, ¿cuántos? 1700 años. Y todavía sigue tan desarrollado hasta que llega el punto en que llega ese tema de la beatificación de los santos. Y ese es un punto que también debemos de ver cómo fue que surgió la beatificación, cómo se fueron haciendo las personas santos. Y ahí hay una lista grande de todos los santos. Y San esto, San otro, y San otro, y San otro, y San otro. Por eso es muy importante que cuando se estudia la Biblia y que no se, y si por alguna razón se tiene Biblia en la cual se dice San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos, la persona que dice de esa manera, expresa así, le está dando la fuerza a aquel momento de cuando se estuvieron beatificando aquellos, o cuando se hicieron la beatificación de esas personas.
en donde se le está atribuyéndole el poder a Roma. ¿De qué? De que hizo esos, los hizo santos. ¿Sí? Ese es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, la beatificación de los santos o ese culto que se le da, porque hay muchas maneras de dar culto y esa es una manera, hasta cierta manera, de darle culto a los santos. Y de ahí surge y culmina con el respaldo de todo aquel imperio romano, porque recordemos que detrás de eso estaba la fuerza del imperial. ¿Sí? Y de ahí surge precisamente lo que es el fenómeno que conocemos hasta nuestra actualidad como cristianismo, que no es nada, para nada y absolutamente nada de lo que el personaje Yahushua Minazrat enseñaba a sus discípulos y a todos los pueblos y a todas las personas que le escuchaban hablar sus enseñanzas. ¿Sí? Nada de aquellos enseñanzas originales, nada tienen que ver. Tenemos que saber también que lo que popularmente conocemos ahora como ese cristianismo, y no es porque le esté tire el cristianismo, porque al fin y al cabo, dentro del cristianismo hay un montonal de gente tan honesta, tan buena, tan de buen corazón, tan de mucha fe, tan entregada, pero no estoy hablando de las personas, estoy hablando del concepto, el concepto cristiano. Sí, ese fenómeno que se llamó cristiano, lo que se conoce ahora como cristianismo, debemos saber que no siempre fue así, que se fue evolucionando y cambiando a través de los años. Y ahí viene entonces el tema de la divinidad de Yeshua, cuando lo hacen Dios. Siento, no sé, como que no me hallo mucho decirle Jesús, ¿sí? Es algo que surge y no es algo que se recibió, que se recibe de la tradición. Entonces, ese fenómeno no surgió de la nada. Ese fenómeno fue un proceso que duró muchísimos años y valga la redundancia, que está repite y repite, porque creo que es necesario para ir ¿cómo se dice? Como llegando o llevando todo eso en nuestra mente, martillarlo en nuestra cabeza de todos para ir entendiendo todo lo que viene más adelante. ¿Sí? Surge ese cristianismo. Ahora ya está legitimizado por el emperador, por Roma, con la fuerza impresionante de que tenía Roma en ese tiempo. Y entonces ya después se queda como oficialmente, es adoptado por todo el imperio. Y recordemos que el imperio romano era muy grande y que el que no quisiera seguir esa ordenanza, pues ya sabía lo que le esperaba, le cortaban simplemente la cabeza. Entonces, con la legalización, y cuando digo legalización, esa legalización ganadora, porque recordemos cuando digo esto es porque mencionábamos que había antes muchas competencias entre los pensamientos de las escuelas y que al final la escuela que dominó o que tuvo más adeptos y que fueron los que votaron más y que alzaron más, hubo más votos o lo que sea y que de esa manera se fue formando, cuando ya se legaliza ese concepto ganador, entonces se van a empezar a imponerse los principios, imponerse las creencias, y su imposición fue la que estableció, como vuelvo otra vez a decirlo, ahí en el concilio de Nicea, el 325. Y entonces de ahí para adelante se va a empezar a vendérsele al mundo como la enseñanza que deben de seguir todos aquellos para poder estar santificándose siempre y estar bien. Y todos los demás que no estén de acuerdo con ello, que tengan dogmas diferentes, que tengan creencias diferentes, ahora los van a llamar herejes. Y una vez que se forman herejes o que son separados, entonces ahora ellos corren el riesgo de que los van a estar matando, muriendo, matando familias y todas esas cosas, ¿sí?
Entonces, una vez que se centraliza todo ese poder, aquel grupo ganador, coincidentemente asociado con todo lo que es vamos a llamarle así, el obispado romano, que desemboca lo que hasta hoy en día conocemos y que se menciona tanto en muchas personas como aquel cristianismo histórico. Ahora, la pregunta que nos íbamos haciendo desde el principio, ¿sí? Es de aquella secta ganadora que representa precisamente aquel cristianismo. ¿Representa acaso el criterio genuino de Yeshua Minasrat? ¿Representa acaso la enseñanza, sí, original? Nada que ver. Es una versión gentilizada. Y el hecho de por sí lo dice. Todas aquellas sectas cristianas que no ganaron, ni si algunas de ellas, tal vez haya estado enseñando el pensamiento original de Yeshua. No lo sabemos tampoco. Porque como bien dije, la historia no la podemos volver a hacer la prueba, la fórmula para saber que realmente fue así o no fue así. No había cámaras igual. Pero aun cuando hayan perdido en aquel proceso de debates que se dieron allá en el concilio, debates teológicos que se dan y hasta que se define aquella teología allí en Nicea. Ahora, no solamente hay que ir entendiendo entonces el contexto de esa lucha que se va dando fuera de Israel, también hay que conocer el otro extremo, el otro contexto de dentro del judaísmo, dentro de las fronteras de Israel. Y así vamos a analizar cómo Yeshua entendía aquel monoteísmo del cual se hablaba siempre y cómo calificó el mandamiento más grande de todos cuando se le pregunta cuál es el más grande mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? También vamos a seguir mirando cómo Yeshua, que era un maestro de Torah, cómo él define la idea de Dios y la define como Echad, como bien dice ahí en la declaración del Shema. No simplemente como uno, sino que además ese Dios es único. Único. Eso lo determina Yeshua completamente. Vamos a estar viendo en lo largo, vamos a estar viendo ese concepto hebreo de Dios, como un judío conceptúa a Dios, por lo que estaba leyendo hace un rato al empezar. ¿Sí? Entonces, muchas evidencias bíblicas que hay y que vamos a ir viendo con la ayuda del Creador. ¿Sí? Porque, como un ejemplo, la diferencia entre un título y un nombre propio, porque cuando hablamos del personaje se le otorgó como si fuese un nombre propio en lugar de ser un título, ¿sí? Especialmente en todo lo que está relacionado con el Dios Israel. Hay una diferencia entre título y nombre propio. Y a esto es lo que vamos a ir viendo que es muy importante por la razón de que el mundo no judío, Dios no significa un título que representa atributos de poder y fuerza, que representa soberanía o de jurisprudencia, sino que significa solamente divinidad. Son dos mundos y mentes totalmente diferentes. Vemos el principio del concepto de agencia divina que mencionaba hace un rato también. Lo que conocemos como el principio de la agencia divina. Y eso es muy importante porque así para los profetas hebreos, la existencia de millones y millones de seres celestiales de diferentes categorías son seres celestiales.
así, pero no son divinos, que son capaces de materializarse en una forma humana, pero no siendo seres humanos, que son espíritus que Dios creó para que fueran representantes suyos en la creación y especialmente en su relación con los seres humanos. Vemos que cuando Dios envía a estos seres a cumplir una misión, los convierte en un agente de Dios. Y en la mente judía, todo el que actúa como un agente de Dios se convierte en una extensión de Dios. Se transforma en una manifestación de Dios. En el Talmud, por ejemplo, hablando de lo que es la mente judía, el Talmud preserva esta tradición de los profetas en el folio 42, que dice, el emisario de una persona se considera igual como si el enviador mismo lo hiciera. Lo que una persona realiza en función de otra, se considera como si aquel mismo que lo envió, lo está realizando. Eso es lo que viene siendo aquel emisario o como bien dijimos, el agente de Dios. Sí. Y eso es precisamente, se ve, ahí lo vimos y lo podemos estudiar y cuando estudiamos la parashá Bo, cuando el sacrificio del Corbán Pesach, que como dice la Torá, como enseña, que dice que en el 10º día, bueno, apartarás el cordero y lo sacrificarás ¿cómo se dice la palabra? 14º día, ¿verdad? El día 14. El día 14 se tenía que ser el sacrificio, degollar el cordero. Sí. Ahora, si nosotros pensamos en ese pensamiento, de esa parte de la Torah que nos va hablando ahí, de que el cordero lo tienen que separar el día 10 y luego sacrificarlo el día 14. Pero hay una parte, esa parte que dice, toda la congregación de Israel tiene que sacrificar el cordero. O sea, si nos vamos a ir por partecitas y analizamos esa parte, ¿cómo vamos a pensar y entender que toda la congregación, cuando sabemos que simplemente los que salieron de Egipto eran 600,000, sin contar mujeres y solamente contados de 20 a 60 años? Y que siempre fue una cantidad igual porque vemos todos los censos que se van haciendo a través de el tiempo que están en el desierto y cómo andan siempre. Y son muchísimos. Ahora, ¿cómo entonces la Torá nos dice que ese cordero que se separa para el mes de Abib, que tiene que ser sacrificado por toda la congregación de Israel y que todos tienen que ir a sacrificar el cordero o degollar el cordero? ¿Cómo se puede interpretar esa parte? ¿Cómo se les ocurre que puede esa parte interpretarse si está hablando de un cordero solamente y está diciendo que toda la congregación de Israel tiene que ir a sacrificarlo? ¿Acaso podríamos pensar, digo, porque se puede pensar que todos o que cada persona tiene que ir y hacerle una pequeña incisión para tener parte, todos ahí estar tasajeando al pobre cordero, haciéndole pequeños cortes a aquel cordero hasta que toda la congregación lo haya hecho? Totalmente, eso es absurdo. Primeramente, eso está prohibido de la Torá. Está prohibido por la Torá porque está prohibido hacer sufrir a un animal. Precisamente es por ese el hecho de que se hace la shejitá. Y que para hacer la shejitá tiene que hacerse con un cuchillo tan afilado y en el lugar preciso para que el animal no sufra, para que no sienta ni a qué hora se le fue la vida, para que no descargue en su cuerpo
aquellas toxinas, aquellas emociones que iba a soltar sobre su carne. No se dio cuenta, ya cuando acordó ya está muerto. No se dio cuenta ni cómo muere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entonces vamos a entender ese texto? Ahí está el pensamiento para saberlo. Esa respuesta que se da. Siempre se enviaba un emisario que actuaba en nombre de toda la congregación. Y con ese emisario, al ir ese emisario en nombre de toda la congregación, es como si toda la congregación fuera. El emisario entonces de una persona se considera igual como si el enviador mismo estuviera haciendo aquello. Por eso, en ese sentido, vamos a podríamos dar muchos más ejemplos también, pero con esa idea con esa idea nos vamos a quedar de que donde actuaba un emisario o un ángel, es como si actuara Kadosh Baruj Hu. Agencia divina. Agencia divina. No en un sentido real, sino en un sentido legal. Por lo tanto, podemos decir que Abraham vino cuando, podemos decirle que Yudhe Bajei, Kadosh Baruj Hu, se le apareció y le ordenó salir de su tierra, ir a una tierra que le iba a mostrar. Eso es cierto, lo dice la Torá, pero no fue Yudhe Bajei quien se le presentó, fue un emisario que Dios envió, pero era aquel ángel. Pero una vez que le aparece a Abraham, es como si mismo Dios se le hubiese aparecido, se le hubiera ordenado. Ahí la Biblia también nos dice que Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y que la zarza ardiente no se consumía. Pero no fue el Eterno quien estaba allí. No era un malach del Eterno, que estaba representando el nombre, que estaba representando a Hashem. Así, de ese modo, al sacarlos de la tierra de Egipto, no fue propiamente ni tampoco Kadosh Baruj Hu quien los sacó, sino un representante, un malach, vamos a decirle el ángel del pacto. ¿Sí? Entonces, hay muchas ocasiones en que la escritura, que Dios permite que incluso su nombre, el nombre sagrado, el Shem HaMeforash, sea usado por el mismo emisario que él envía para actuar en su lugar. Incluso lo tenemos ahí documentado cuando le dijo, mi ángel, el que lleva mi nombre, va contigo. La Torá no solamente atribuye las palabras y las obras de ese agente emisor, sino también le atribuye la presencia misma de Kadosh Baruj Hu en ese enviado. Por eso el agente se vuelve lo mismo que el emisor que lleva su nombre. Dice la Torá en el libro de Shemot, en Éxodo, dice, yo envío mi ángel, o sea, ¿quién envía? Mi malach. Delante de ti, ¿para qué? Delante de ti, para que te guarde en el camino, para que te traiga al lugar que yo te he preparado. Sé prudente delante de él y obedécele. No seas rebelde, porque él no puede perdonar tu rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué no puede perdonar tu rebelión? Dice, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Es decir, que legalmente Hashem, el nombre, está presente en aquel ángel. Entonces, por lo tanto, resistirse a aquel emisario de Dios es como si la persona se resiste a Dios mismo. Desobedecer a un emisario es desobedecer a Dios. Recibir a un emisario es recibir a Dios. Ver un emisario equivale a ver a Dios mismo. De hecho, la Torá nos dice que los hijos de Israel vieron al Dios de Israel. Enseña que no solamente vieron al Dios de Israel, sino que además comieron con el Dios de Israel. Le vieron con rostro, pies y manos. ¿Y acaso eso puede ser? ¿Cómo va a ser eso? ¿Acaso Dios tiene pies, manos, rostro?
¿sí? Además que nos dice también que si viéramos a Dios, moriríamos, como lo dice incluso también en el libro de Juan, que dice que ningún hombre ha visto jamás a Dios. ¿Cómo entonces podemos explicar que vieron a Dios, que estuvieron con Él y que comieron con Él? ¿Cómo vamos a explicar eso? Eso es perfectamente explicable con una mente hebrea solamente. Pero si vamos a usar una mente que no es hebrea, entonces se va a complicar las cosas. Sí, una mente hebrea y una mente de aquellos años, no de estos años, con una mente judía. Con eso se puede explicar ahí todo eso completamente. Vieron al emisario de Dios rodeado del poder y la gloria que llevaba en sí mismo el nombre de Kadosh Baruj Hu. Otro ejemplo de eso es lo que vemos en la segunda de Samuel 24, desde el 15, verso 15, que dice, y envió el Señor pestilencia en Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo, y David dijo al Señor, cuando vio el ángel que quería el pueblo, dice, yo pequé, yo hice la iniquidad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Aquí tenemos a dos ángeles. Vamos a hablar ahora de dos ángeles. Un ángel que lleva el nombre de Kadosh Baruj Hu y el otro ángel que es auxiliar, que es el encargado de estar ejecutando aquel juicio. Cuando dice que el Señor, Adonai, Hashem, texto hebreo, se arrepiente del mal, no es realmente Hashem, sino el ángel del Eterno, que lleva el nombre del Eterno, pero para aquella misión que le fue encomendada. Y este ángel es tan poderoso desde el momento que lleva el nombre de Kadosh Baruj Hu. Es poderoso por llevar su nombre. Y esto fue lo que David vio. Y ese ángel se materializó a los ojos de David, y por eso es que se dice que David habló con Hashem. David le habló. ¿Por qué? ¿Cómo podría ver David a Dios? Si vimos anteriormente que, como está escrito, que dice que a Dios nadie le ha visto nunca. ¿A qué Hashem entonces vio David? ¿A qué Hashem habló David? Entonces, ¿cuántos Hashem hay? ¿Cuántos dioses hay? El monoteísmo hebreo establece que hay un solo, como dijo Yeshua, Shema Israel. No hay dos, no hay tres, no hay 30 para cada uno día del mes. No hay 365 para cada día del año. Hay uno solo, un Dios único, un Dios verdadero. Sí, un Dios verdadero. Entonces, ese Dios uno y único se comunica con el hombre por medio de sus emisarios, los ángeles, quienes van a estar actuando siempre como agentes emisarios en las diferentes misiones que Dios le va a estar enviando, llevando ese mismo nombre del Eterno, siendo vistos como una extensión misma de Dios, no como con otro pensamiento, como se pudiese pensar. Por lo tanto, para ir terminando, en los días de Yeshua, el monoteísmo que fue explicado por él, y sobre todo en aquel texto que dice Shema Israel, fue el Dios uno y único, y las extensiones y manifestaciones jurídicas de Dios a las que se les conceden personificación de Hashem de forma legal y representativa, pero no podemos confundir al enviado con el enviador, pues los une una misión, pero los separa la
inmensidad de la divinidad, la inmensidad de la eternidad, la inmensidad de la inmortalidad, que solo son atributos del Dios uno y único. Aquí vamos a dejar esto y con la ayuda del Eterno vamos a continuar después, si nos lo permite, y que sea para bendición para todos y cada uno de ustedes.